Este miércoles 3 de junio a las 8:11 de la noche. Me siento muy emocionado de poder estar aquí y de que me dejes entrar a la intimidad de tu casa, a la palma de tu mano a través de esta aplicación. Dios tiene un mensaje especial para tu vida y quiero compartirlo esta noche de lluvia en el sur de la República Mexicana, que nos llueve sobre mojado. Las bendiciones de Dios son sobre nuestras vidas extraordinarias y para mí siempre será una emoción el poder usar estos pulmones, estas cuerdas vocales y poder predicar por la gracia y misericordia del Señor. Mis amadas hijas tienen una gata. Es en realidad una gata no de raza. Es una gata que no tiene mayor personalidad. Su nombre es Duquesa. Esta gata tiene ciertos rasgos únicos en su persona, y es que no se dejaba acariciar, se la daba realmente de duquesa, como es su nombre. Se creía mucho. Si los gatos, como los perros, tienen también una personalidad, si así se les puede llamar, resulta que ella era así, engreída, presumida, y se perdió por 3 largas semanas. La buscamos por todos los terrenos, con los vecinos, en todas las posibilidades donde se pudiera quedar. La buscamos en todos lados, en todos los rincones de la casa. Al pasar 2 semanas, se empezó a asimilar que había muerto, y así lo aceptamos con lloro, con tristeza, con depresión. Y al pasar 3 semanas, 21 días, resulta que cuando se estaba haciendo la limpieza del templo, Clarita escuchó un débil maullido que salía extrañamente de la pared. Nosotros compartimos pared con Comisión Federal. La pared de Comisión se alza unos 6 metros y la nuestra se alza unos 5 o 6 metros también, de tal manera que entre ese espacio de escasos 5 o 10 centímetros que hay entre pared y pared, salía de allí el débil maullido de esta gata. Así que no entendíamos cómo se pudo meter allí. Como no estábamos listos para el rescate, mandé a la ferretería a comprar un martillo grande, y entonces rompimos la pared y ahí estaba la gata, increíblemente más delgada, flaca, débil. Había pasado 21 días, 3 semanas encerrada, y salió de manera milagrosa de ese lugar. Las oraciones de mi familia fueron escuchadas y la gatita no estaba muerta ni perdida, sino estaba en el encierro. Estaba encerrada entre paredes, y ese encierro que hubo entre pared y pared cambió la personalidad de esta gata que está aquí a las espaldas, y ahora se dejaba acariciar, se dejaba tocar. Ahora se volvió más cariñosa, más sensible, más humilde. Se sigue llamando duquesa, pero ahora es una sierva, una persona, un gato humilde y sencillo. A veces el encierro es productivo, y si nuestras vidas no cambian, podríamos estar en un proceso de encierro entre pared y pared para poder cambiar nuestras maneras de ser, de actuar, nuestra personalidad. Y quizás haya alguien, una esposa, un padre, alguien que está orando por tu cambio, alguien que está orando por tu proceso, alguien que está orando para que tú seas diferente. Y ese encierro que estás sufriendo en la vida, esa lucha que estás sufriendo en tu hogar, en tu economía, en tu proceso, puede ser el medio que Dios ocupará para transformar tu corazón. Aquí les presento a Duquesa, que ha sido cambiada a través del encierro de pared y pared.
Ella es esta gata que no era de una raza como angora, siamés, persa y de esos gatos que pueden valer miles de pesos, esos gatos que son finos, que son de raza, pero ella se creía así y el encierro la cambió, como el encierro puede cambiar nuestras vidas también. Dios tiene un propósito para esta cuarentena en nuestra vida y es que seamos fructíferos. Les presento hoy la tercera y última reflexión sobre José. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 41 versículo 50: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Leo a continuación Génesis 41 versículos 50 y 52 y dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es posible dar fruto cuando todo el mundo está estéril. Es posible avanzar cuando todo el mundo se ha detenido. Es posible ganar cuando todo el mundo está perdido. Es posible fructificar cuando estamos en aflicción. La Biblia lo enseña, la palabra de Dios lo dice. Es posible fructificar en tiempos de aflicción y en tiempos de dolor. Es posible fructificar. Hay dos procesos que se revelan en el nombre de los hijos de José. El primer proceso es el tan anhelado privilegio de poder olvidar alguna experiencia. Dicen que no existe la memoria, sino que cada individuo recuerda lo que así su corazón le indica recordar. Por eso, en un hijo que tiene prejuicios contra su padre, ese hijo que tiene tristezas recordará solo lo malo de su infancia, las experiencias tristes que un padre que sin duda, todos los padres cometemos errores, tenemos defectos y tenemos virtudes, pero un hijo con prejuicios recordará solamente los errores de su papá o de su mamá, mientras que otro hijo que tiene un corazón sano, ese hijo recordará cosas hermosas y bellas. Y cuando se encuentren al correr de los 50 años, al pasar 4 décadas y se sienten en un lugar a recordar, el hijo sano le recordará al hijo enfermo emocionalmente algunas experiencias, y el hijo que tiene problemas emocionales dirá: fíjate que no me acuerdo. Es que te acuerdas que papá nos compró esto, y el hijo dirá: no lo recuerdo. Y es que te acuerdas que papá nos llevó a tal lugar, y el hijo que tiene prejuicios dirá: no lo recuerdo. Porque a lo mejor no existe una memoria, sino que cada persona recuerda lo que quiere recordar, lo que desea guardar en su cerebro. Y es necesario hacer terapias y recordar y hacer ejercicios para que recordemos algunas cosas del pasado. Pero José tenía muchas razones para olvidar lo que había sucedido, y entonces la primera situación a la que él se enfrenta es la emoción de poder olvidar lo que le había causado tanto dolor, y por eso le puso por nombre a su primer hijo, a su primogénito, le puso por nombre Manasés, porque dijo él: Dios me hizo olvidar, escuche, todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pero su padre le había puesto una túnica, pero su padre le había mostrado que él era el hijo predilecto, su padre le había mostrado que él era el hijo consentido. Él tuvo sueños en su infancia, pero él quiso olvidar todo. Y dice la Biblia: me hizo olvidar todo mi pasado, toda la casa de mi padre. Al fin he olvidado todo mi trabajo, al fin he olvidado todo mi dolor. Y con esto José estaba expresando el proceso que muchos de nosotros deseamos: olvidar,
sepultar nuestro pasado, sepultar nuestro dolor. Una vez viajé en un autobús de primera clase y el lugar que me gusta elegir es el primero, en los lugares de enfrente, para ver la autopista, para ver la carretera. Y mientras íbamos viajando, el chofer llevaba puesta la música de una artista que se llama Yuridia. Alguien compuso una canción muy interesante, una canción que se le canta a alguien que le hizo dolor. Alguien compuso una canción que se le canta a alguien que ya olvidó, y entonces la letra dice así: ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado. Y el coro vuelve a decir: ya te olvidé. Y una y otra vez vuelve a cantar: ya te olvidé. Y me imagino el corazón del que compuso la letra y de quien canta la letra, pero también de quien escucha esta canción, cuando le canta a alguien que ya lo olvidó. O sea, no se acuerda a quién le canta, pero ya lo olvidó, y le sigue cantando y sigue llorando mientras escucha la canción, pero afortunadamente ya lo olvidó. Y este esfuerzo por olvidar las cosas es tal que muchas de las gentes y de las personas tratamos de olvidar el dolor, tratamos de olvidar nuestro dolor. En una cantina se lee ese letrero que dice: si bebe para olvidar, pague antes de empezar. Y es que es lógico, porque hay personas que beben, que toman alcohol, cerveza, se embriagan para olvidar. Y entonces el cantinero, el dueño de la cantina, tuvo que poner un letrero que dijera: si tomas para olvidar, paga antes. Porque si haces esto para olvidar, entonces te olvidarás de la cuenta. Es evidente esta indicación. Yo creo que los que nacimos en una iglesia cristiana somos afortunados. Personalmente creo que tuve una infancia hermosa. Agradezco a toda la gente que me rodeó. Agradezco a las iglesias donde estuve cuando mis padres todavía no eran pastores. Agradezco a mis amigos de las iglesias, a las maestras de escuela dominical. Pero cuando mis padres se volvieron pastores, también fui rodeado de mucha gente que nos amó, que nos cuidó. Y agradezco a Dios por haber nacido en la vida cristiana. Pero tuve una infancia hermosa, llena de detalles y de recuerdos. Y entre los recuerdos que cada uno de nosotros tenemos, la bella infancia de los 70s, de los 80s, aquellos juegos, aquellos programas de televisión para las muchachas, Candy, la dulce Candy, con el contexto de Terry, Anthony y toda aquella historia que cautivó a las niñas y a los niños. Para todos nosotros, Cepillín, con sus canciones y con su programa que nos recuerda nuestra infancia, cuando escucho todavía aquellas melodías de mi infancia, las recuerdo. Y sin duda, el programa número 1 cómico, sano, de Latinoamérica y de muchos otros países, que protagonizó un señor llamado Roberto Gómez Bolaños, que tendría cerca de 33 años de edad cuando se puso por primera vez el traje del Chavo. El Chapulín ya era un éxito, pero luego él se puso, el Chavo, esta ropa, y era un niño de 8 años. Qué infancia tan hermosa tuvimos algunos, pero otros fueron lastimados en su infancia. Y José había llegado a un momento donde él quería olvidar, él quería dejar atrás su infancia, la experiencia de la venta, de la cisterna, de la esclavitud, de los años de cárcel. Y sabe, la cúspide,
El éxito económico, el éxito financiero le estaba dando la oportunidad a José de olvidar. Cuando se casa, entonces le viene su primogénito y le pone por nombre Manasés, porque él creyó que el Señor, la vida, el éxito, el glamour, el dinero, la fama, le había hecho olvidar todo su pasado. Tú también tienes razones para olvidar, pero yo hoy quiero mostrarte algo mejor, que Dios quiere que tú des fruto y este fruto sea diferente. Lo primero que José señala es: me hizo olvidar. Pero lo segundo es muy interesante, porque el nombre de su segundo hijo es Efraín. Y el nombre de su segundo hijo le va a dar a José la apariencia de que al fin su vida ha tenido ya éxito. Y le pone por nombre Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, en tierra difícil, en tierra de esclavitud, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin pasado. Un esclavo, un preso que sale de la cárcel, se vuelve un hombre exitoso, un hombre que está no en la cúspide, porque Faraón estaba por encima de él, pero en el orden jerárquico, en el orden de importancia y de poder, era José el segundo. Y entonces él le pone por nombre a su segundo hijo Efraín, porque él se sentía exitoso. Y dice la Biblia, le puso este nombre porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero le faltaba un fruto, le faltaba fructificar en algo. Algún día te darás cuenta que el dinero no es suficiente, que la estabilidad económica no basta. Algún día te darás cuenta que el dinero no lo compra todo. Algún día te darás cuenta que el trabajo no lo es todo. Algún día te darás cuenta que no es suficiente todo el dinero que podemos tener y hace falta algo. Y José se siente en la cúspide del éxito, del glamour, de la montaña, en la parte más alta. Solamente había alguien que estaba por encima de él, y era Faraón. Él era como un vicepresidente, él era como el secretario de gobernación. Él era el hombre, el segundo hombre más poderoso, y había alcanzado el sueño de todo esclavo, y era convertirse en alguien poderoso. Y entonces el nombre de su hijo Efraín le dice a José que ha alcanzado la cúspide. Y justo en este contexto en que le nacieron dos hijos, en que se siente estable, sucede algo que el Señor le va a hacer fructificar en tierra de aflicción. Es decir, faltaba algo a su éxito. Su éxito no estaría completo sin esto que a continuación voy a mencionar. Y es que después de 20 largos años, escuche, 20 largos años pasaron desde la cisterna, y él pasó por 20 largos años, pasando desde aquel hueco en donde lo meten y traman matarlo, pero luego se interviene y dice: vendámoslo, y entonces lo venden a la caravana de mercaderes que van hacia Egipto. Y luego Potifar lo compra, y allí en la casa de Potifar empieza a prosperar. Y luego lo meten a la cárcel, y ahí está 2 años, y pasan 20 largos años, y él al fin ha triunfado en tierra de aflicción, en tierra de egipcios. Ha triunfado en tierra extraña. Después de 20 largos años de sufrimiento, José se siente exitoso, pero falta un fruto. Y el fruto que le falta a José es emocional. Es algo que saldrá de su corazón, algo que no puede comprar la fama, el dinero, todo el oro. Porque el proceso financiero que José logró fue empezar a acaparar el grano de trigo, el producto a la baja cuando había abundancia, y luego empezó a venderlo. Y lo cambió por dinero, lo cambió por ganado. Luego lo cambió
por tierras y luego lo cambió por personas. Es decir, que las personas mismas se vendieron. Y cuando ya no había nada que comprar, él era el señor de la tierra. Había enriquecido a Faraón, y cuando estaba en la cúspide, entonces le falta algo por dar fruto. Y a lo mejor a ti no te falta el dinero, a ti no te falta el trabajo. A lo mejor tú has sabido abrirte paso en la vida. A lo mejor estás triunfando en tierra de aflicción. A lo mejor estás conquistando el mercado en tierra donde la gente está afligida y menesterosa, y tú estás triunfando en ese tiempo. Pero te falta a ti algo espiritual y emocional. Y José va a pasar por este proceso de emoción, y es que llegan justamente cuando pensó que había olvidado, llegan sus hermanos, llegan sus 10 hermanos y mueven dentro de él algo emocional, y él inmediatamente los identifica, quizás por su nombre, por su apariencia hebrea, quizás porque 2 de ellos se presentaron, y entonces empieza el proceso de la fructificación emocional. Hoy cientos de iglesias y pastores estamos transmitiendo y estamos llegando hasta tu palma de tu mano a través de un teléfono como este, un teléfono, a través de una computadora, de una tableta, y hasta la sala de tu casa. Dios te lleva un mensaje, y créeme que lo mejor que puede pasar a quien predica es que tú seas sano, que tu vida sea cambiada en esta cuarentena, que tú sanes de ese proceso, de ese alcoholismo, de esa adicción, de esa vida materialista, y tú vuelvas a Dios. Y justamente en la cúspide del éxito de José, la Biblia dice que José se encuentra con sus hermanos, y entonces hay un proceso emocional. Cuando leo la vida de José me emociono profundamente. Es una historia que todos deberíamos de conocerla. A veces pensé que él tramó una venganza porque los llevó por 3 procesos. El primero de ellos es que los acusa de espías, y dice la Biblia que encarcela a Simeón y les dice: ustedes han venido a espiar la tierra. Y es que este primer proceso, cuando José acusa a sus hermanos de espías, era lo que justamente ellos dijeron cuando él tenía 17 años. Cuando José tenía 17 años, sus hermanos dijeron que era un chismoso, un espía de su padre, y que venía a verles porque él les daba cuenta a su papá de la conducta de sus hermanos. Y entonces lo que él está tramando, o lo que él está haciendo, les remueve a sus hermanos. Dice la Biblia: entonces él se acordó de los sueños que había tenido cuando llegaron sus hermanos y se postraron delante de él. Pero se decían los unos a los otros: seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que le hicimos a nuestro hermano. Dice Génesis capítulo 42 versículo 21. Es decir, que cuando José les dice: han venido a espiar, cumple el propósito de decirles: ustedes son espías, y les recuerda lo que hace 17 años ellos habían dicho de él, que él era un espía. Lo segundo que hace José es que encarcela a Simeón y les dice: no saldrá hasta que traigan al menor, a Benjamín, y los mande de regreso con comida y con el dinero. Y entonces regresan con Benjamín. Y cuando Benjamín llega, lo segundo que hace José es que le da a Benjamín un trato preferencial. Lo hace sentarse cerca de él, le da comida especial, una ración especial, porque Benjamín era su hermano completo y los otros eran sus medios hermanos. Es decir, que Benjamín era hermano, hijo de papá y de mamá, pero los otros eran solamente medios hermanos, eran hermanos de padre.
Y entonces lo que hace aquí, el segundo proceso que hace José, es acercar a su hermano y entonces darle a su hermanito, a Benjamín, un trato preferente. Los lleva a comer al palacio, los lleva a acercarse a la mesa donde está José, y a Benjamín le da un trato preferente. Si te acuerdas, José esconde una copa en la propiedad de Benjamín, y entonces va a suceder algo muy interesante, porque los acusa de haber robado. Y sus hermanos dijeron: Señor, no te hemos robado, pero sobre quien encuentres la copa, él se queda encarcelado. Y entonces revisan toda la propiedad, y la copa estaba en las cosas de Benjamín. Y dice José: me voy a quedar con Benjamín preso. Y sus hermanos le demuestran lo que a continuación voy a explicar, porque lo que José estaba haciendo era probar el corazón de sus hermanos, a ver si había cambiado, a ver si eran diferentes. Y van a demostrarle que ciertamente han cambiado, porque uno de ellos ocupa el lugar de Benjamín y dice: no, Señor, porque mi padre ya es un anciano y morirá si no regresamos completos. Así que Rubén le dijo: déjame a mí en lugar de él y deja que él se vaya. Y entonces José se da cuenta que sus hermanos han cambiado. No era un acto vengativo lo que José estaba haciendo, era un acto de comprobar el corazón de sus hermanos. Y cuando él se da cuenta que sus hermanos han cambiado, llora. Después de 20 años de aguantarse emocionalmente, grita y dice: yo soy José. Era lógico que ellos no lo conocieran, porque ahora su nombre era Sasnaz Panea. Ahora había subido unos cuantos kilos. Ahora no era el esclavo, sino el poderoso faraón. Estaba maquillado como los faraones. Los reyes y la realeza se maquillaba, los esclavos no. José ahora estaba maquillado. Tenía una ropa diferente, alhajas, oro. Probablemente tenía alhajas en su rostro, y era evidente que sus hermanos no lo iban a reconocer. Pero han pasado 20 años y José grita: yo soy José. Pero viene el proceso más difícil que Dios le iba a mostrar, y es que José iba a entender lo que Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es decir, que Dios nos dio un sentido de eternidad, y que la cuestión del tiempo Dios la hace perfecta. Todo lo ha hecho hermoso Dios en su tiempo. Y este tiempo está en los planes de Dios y en la soberanía de Dios, porque Dios tiene un propósito para tu familia. Dios tiene un propósito para tu negocio. Dios tiene un propósito para tus finanzas. Dios tiene un propósito para tu vida espiritual. Dios tiene un propósito para este tiempo que nos está tocando vivir. Dios tiene control, y José iba a descubrir eso cuando dijo: el Señor me ha enviado. Porque Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso. Díganle a alguien que lleva años luchando contra el cáncer que todo lo hizo hermoso. Díganle a un niño que lleva luchando 2 años, 3 años contra el cáncer, que Dios todo lo hizo hermoso. Díganle al que ha perdido a su mamá, que murió, que Dios todo lo hizo hermoso. Díganle a quien sufrió una violación, un acoso en el pasado, que Dios todo lo hizo hermoso. Díganle a alguien que tuvo un accidente, una enfermedad que la dejó lisiada o lisiado. Díganle a alguien que pasó por un proceso de accidente hace años, que eso marcó su existencia. Díganle: todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Y es que José iba a entenderlo después de 20 años.
Yo no sé cuántos años llevas sufriendo. No sé cuántos años llevas en dolor. Yo no sé cuántos años llevas de agonía. No sé cuántos años llevas de tristeza. No sé cuánto tiempo y cuántos meses llevas allá en el exilio, en tierra de aflicción. Yo no sé cuánto tiempo llevas en la tierra de aflicción, pero sí sé que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Él iba a demostrarle a José algo extremadamente bello, y es que el proceso de Dios es muy interesante en la vida de José. Pasa por ese proceso en donde 20 años tienen que llegar hasta que él va a llegar a la cúspide. Y en la cúspide de este proceso en donde él mira sus sueños, se sobrepone a la cisterna y se levanta y se revaloriza y avanza, y luego lo ponen en la cárcel con todo el proceso del carcelero que lo olvida, el copero y el panadero que lo olvida, y pasan 20 largos años hasta que él llega a la cúspide de la vida. ¿Y cómo podríamos explicarle a José que todo este proceso que comienza desde los sueños que él tiene a la edad de 17 años y va pasando por la cisterna cuando lo venden y lo llevan a Egipto esclavo, y él empieza a triunfar aparentemente en casa de Potifar, y ahí lo meten a la cárcel, y de ahí el copero y el panadero lo olvidan, y entonces pasan 20 años hasta que él llega aquí? Pero él iba a entender que Dios estaba en el asunto, como Dios está con nosotros en este tiempo. Y cuando sus hermanos aparecen, después de esas 3 pruebas que le he mencionado, cuando él los acusa de espías, cuando los obliga a traer a Benjamín, cuando pone la copa en la propiedad de Benjamín, y él se revela y él dice: yo soy José, va a decir algo hermoso en el capítulo 45 de Génesis. Dice la Biblia así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Génesis 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos el hombre poderoso, el segundo de Faraón, de la nación más poderosa en los años en que José vivió. Lloró 20 años de agonía, 20 años de dolor, 20 años de esclavitud, 20 años de encierro, 20 años de cerrar el negocio, 20 años de hacer un paréntesis en nuestra vida, en la profesión, 20 largos años. Lloró lo que tenía en su corazón, y dice la Biblia que los egipcios oyeron, y también oyó la casa de Faraón. Las paredes y ladrillos poderosos no bastaron. Leo ahora la traducción del lenguaje actual. Y José no aguantó más y le ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos los egipcios y todo el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Y aquí viene lo extraordinario, lo precioso, lo hermoso. Aquí viene el proceso de Dios en la vida de José, lo majestuoso, la providencia de Dios, lo providencial de Dios en la presencia de José, que les dice Génesis 45:5, no lo olvide. Génesis 45:5 es un número fácil de recordar, 45:5. Y le dice José: pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido.
cómo José consuela a sus hermanos. Como un hombre vendido, traicionado, esclavo, que pasó por 20 años de procesos, puede decirle a sus hermanos: no se aflijan. Porque José sabe lo importante que es el fruto emocional, que no basta el éxito, no basta el dinero. José sabe que hay algo emocional que no puede comprar: la fama, el dinero, el glamour, el éxito, y es la sanidad emocional. Y les dice: no se sientan mal de lo que hicieron hace 20 años. Y escuche esto, porque fue Dios. Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. 45:5. Y allí, en tierra de su aflicción, en la tierra difícil, José se da a conocer a sus hermanos y les dice: yo soy. Y viene, amados, si me has seguido por esas 3 reflexiones que hemos hecho de la vida de José, viene a continuación la conclusión. Porque en su aflicción pasada, en la cisterna, en la venta de esclavitud, en la cárcel, en todo ese proceso largo de José, estaba el origen de sus sueños. Es decir, que los sueños que Dios les había dado era la razón del odio de sus hermanos. En la aflicción pasada, en la cisterna, en la venta, en el acoso, en la esclavitud, en la cárcel, estaba la formación de carácter. Allí, en ese proceso de encierro, de estar como esclavo, preso, allí estaba la formación de su personalidad, de su carácter, pero también estaba escondido la semilla del éxito, porque no hay éxito sin aflicción, no hay éxito sin muerte, no hay éxito sin vida, no hay éxito sin cárcel. La cisterna es parte del éxito, la cisterna es parte de la conclusión de nuestra vida. Si tú en este momento estás pasando por una cisterna, si tu negocio está escondido, si tu negocio está en lo más bajo que podría haber caído, si tu economía ha caído tan abajo que no sabes qué va a pasar, Dios está allí. Y quiero concluir con esta experiencia: la soberanía de Dios. Porque José les dice: no les pese haberme vendido, porque no fueron ustedes los que me hicieron el mal de hace 20 años. Porque sin aquel mal que ustedes pensaban hacerme, yo no hubiera triunfado hoy. Mientras que gracias a la cisterna, a que me vendieron, a que Potifar me compró, a que la esposa de Potifar me acosó y difamó, gracias a la cárcel, yo estoy ahora aquí. A preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, porque Dios tiene planes para tu vida. La soberanía de Dios está en esta cuarentena, en este cierre temporal de tu negocio, en este paréntesis de tu profesión, en este cierre temporal del templo, de la iglesia, en este aparente paréntesis de la vida. Dios está allí, Dios está presente, Dios está interviniendo, porque Él quiere que tú seas fructífero en tierra de aflicción. Y la vida de José es el ejemplo de la providencia de Dios. Dios está presente, Dios está en el asunto, Dios está allí. Y yo quiero hacer una oración por ti en este momento y por tu familia. Bendice a quienes me han oído, Señor. Bendícelos. A quienes están sus negocios cerrados, sus profesiones en paréntesis, a quienes sus oficios están allí en pausa, bendíceles. A quienes están enfermos, a quienes están pasando por la enfermedad de un familiar, bendícelos, Señor, y trae consuelo para quienes ya han perdido algún familiar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu iglesia, Dios bendiga tu visión,
Dios bendiga tu iglesia, tu templo. Dios bendiga los años que vienen a continuación, porque habrá algo especial. Hay providencia de Dios en esta cuarentena. Te bendigo en el nombre de Jesús. Desde Belisario Domínguez, entre Jiquilpan y 5 de febrero, al lado de la Comisión Federal, y compartiendo también la calle con la Escuela Secundaria Técnica número 8 en Minatitlán, donde pronto nos vamos a ver cuando las condiciones y las autoridades civiles nos lo permitan. Pronto nos vamos a ver, y aquí te esperamos en esta casa que has ayudado a construir, a edificar, en esta tu casa, y te bendigo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.